Capítulo 1. El llamado del abismo. El capitán Diego Morales observaba el horizonte gris desde el muelle de la base naval. A sus 42 años, había pasado más tiempo bajo el agua que en tierra firme. El USS Tiburón, su submarino clase Virginia, esperaba silencioso en el puerto, listo para su misión más peligrosa. La inteligencia había detectado movimientos enemigos en el Pacífico Norte y el alto mando necesitaba ojos en las profundidades. La tripulación de 80 hombres subió a bordo en completo silencio. Entre ellos estaba el teniente Carlos Vega, un joven oficial de sonar con apenas 2 años de experiencia, pero con un oído extraordinario. También embarcó la doctora Elena Ramírez, oficial médica que enfrentaba su primera misión de combate real. El ambiente era tenso, pero profesional. Todos conocían los riesgos. A las 00:06 horas, el Tiburón se sumergió en las aguas oscuras. Los motores eléctricos ronroneaban suavemente mientras descendían a 300 metros de profundidad. Diego sintió la familiar presión en sus oídos, ese recordatorio constante de que estaban en un mundo hostil donde un solo error podía significar la muerte de todos. La misión era clara: infiltrarse en aguas enemigas, localizar la nueva clase de submarinos que había hundido 3 cargueros aliados en las últimas semanas y transmitir sus coordenadas. Pero Diego sabía que el papel nunca contaba toda la historia. En las profundidades, las reglas cambiaban. El silencio era vida. El ruido era muerte. Mientras navegaban hacia el norte, el teniente Vega detectó algo en su pantalla. Un contacto débil, casi imperceptible, moviéndose a 2000 metros de distancia. Diego se acercó a la estación de sonar, su corazón latiendo más fuerte. ¿Sería una ballena? ¿Un barco mercante o el enemigo al que buscaban? Ordenó silencio absoluto en el submarino. La caza había comenzado, pero aún no sabían si eran los cazadores o la presa. Capítulo 2. Sombras en el océano. El USS Tiburón avanzaba como un fantasma a través de las corrientes profundas. Diego mantenía la velocidad en 5 nudos, lo suficientemente lenta para evitar crear turbulencias detectables. Cada miembro de la tripulación se movía con cautela extrema. Hasta el sonido de una herramienta cayendo podría revelar su posición. El teniente Vega ajustaba constantemente sus auriculares, concentrado en el contacto misterioso. Las líneas en su pantalla de sonar formaban patrones que estudiaba con intensidad casi hipnótica. Después de 30 minutos de análisis, levantó la vista hacia Diego con expresión grave. «Capitán, contacto confirmado como submarino. Firma acústica desconocida. Se mueve en patrón de búsqueda activa. Distancia, 1800 metros. Profundidad, 250 metros. Diego sintió cómo la adrenalina recorría sus venas. Este era el momento para el cual habían entrenado durante años. Ordenó cambio de rumbo a 030, alejándose del contacto, mientras mantenían vigilancia pasiva. No podían arriesgarse a ser detectados antes de confirmar la identidad del objetivo. La doctora Ramírez observaba desde su estación médica, fascinada y aterrorizada por la danza mortal que se desarrollaba en las pantallas verdes del centro de control. Nunca había experimentado algo así en las simulaciones. El silencio era tan absoluto que podía escuchar su propia respiración. Pasaron 2 horas tensas. El submarino enemigo parecía buscar algo, moviéndose en espirales cada vez más amplias. Entonces, sin previo aviso, se detuvo completamente. Diego sintió un escalofrío. En su experiencia, cuando un submarino se detenía así, solo había 2 razones: o había perdido el contacto que buscaba, o estaba escuchando intensamente. Vega palideció al ver su pantalla. «Capitán, nos están rastreando con sonar activo. Están enviando pings direccionales». Las ondas sonoras invisibles atravesaban el agua como dedos buscando en la oscuridad. El Tiburón había sido descubierto. La cacería silenciosa acababa de convertirse en una carrera mortal por la supervivencia. Capítulo 3. El juego del gato y el ratón. Inmersión de emergencia. Descender a 400 metros. La voz de Diego retumbó en el centro de control. El Tiburón inclinó su proa hacia las profundidades, mientras los sistemas hidráulicos trabajaban a máxima capacidad. El casco metálico crujía bajo la presión creciente, un sonido que siempre ponía nervioso hasta al marinero más experimentado. Vega monitoreaba el sonar con intensidad febril. «Capitán, nos están rastreando con sonar activo. Están enviando pings direccionales».
Las ondas sonoras invisibles atravesaban el agua como dedos buscando en la oscuridad. El tiburón había sido descubierto. La cacería silenciosa acababa de convertirse en una carrera mortal por la supervivencia. Diego evaluaba sus opciones rápidamente. Podían intentar escapar, pero eso significaría hacer ruido y revelar completamente su posición. O podían jugar al juego más peligroso, convertirse en un agujero negro acústico y esperar que el enemigo cometiera un error. Tomó su decisión. Apagar motores principales, cambiar a baterías auxiliares, velocidad mínima de maniobra, timón a estribor 10 grados. El tiburón se deslizó lateralmente, aprovechando una corriente oceánica que Diego había memorizado de las cartas náuticas. Con suerte, la corriente enmascararía su firma térmica. El submarino enemigo pasó a 300 metros por encima de ellos. Era tan silencioso que Vega apenas podía mantener el contacto. Diego admiró brevemente la tecnología del adversario antes de enfocarse en la supervivencia. Durante 20 minutos que parecieron horas, permanecieron inmóviles mientras el enemigo realizaba barridos de búsqueda. La doctora Ramírez notó que varios tripulantes mostraban signos de estrés extremo: sudoración excesiva, respiración acelerada, temblores en las manos. Discretamente, preparó sedantes suaves, sabiendo que el pánico en un submarino podía ser tan mortal como un torpedo. Finalmente, el contacto enemigo cambió de rumbo y se alejó hacia el este. Pero Diego no se relajó. Conocía esta táctica: alejarse para hacer creer que habían perdido el rastro, luego regresar silenciosamente para sorprender a la presa cuando bajara la guardia. Ordenó mantener silencio absoluto por 2 horas más. En las profundidades oscuras, la paciencia era el arma más poderosa. Capítulo 4. Decisiones mortales. 3 horas después, Diego finalmente permitió que la tripulación relajara el protocolo de silencio extremo. Los hombres suspiraron con alivio, pero la tensión seguía vibrando en el aire. Vega reportó que el contacto enemigo había desaparecido completamente del alcance del sonar, pero nadie se sentía verdaderamente seguro. Diego convocó una reunión con sus oficiales superiores en la pequeña sala de conferencias. El teniente Vega, el oficial de armas Roberto Sánchez, el ingeniero jefe Miguel Torres y la doctora Ramírez se apiñaron alrededor de la mesa metálica. Las cartas náuticas digitales proyectaban luz azulada sobre sus rostros cansados. «Tenemos un problema», comenzó Diego, señalando su tableta. «Este submarino enemigo es más avanzado de lo que esperábamos. Nuestra misión era recopilar inteligencia, pero ahora ellos saben que estamos aquí. Si volvemos a casa ahora, habremos fallado, pero si continuamos, el riesgo aumenta exponencialmente». Roberto Sánchez, veterano de 30 años en submarinos, habló con voz grave. «Capitán, tenemos 4 torpedos Mark 48. Si logramos posicionarnos adecuadamente, podríamos eliminar la amenaza antes de que reporte nuestra presencia». ¿Y arriesgarnos a iniciar un incidente internacional? Diego sacudió la cabeza. «Nuestras órdenes son claras: reconocimiento, no combate a menos que sea absolutamente necesario para supervivencia». Vega intervino nerviosamente. «Hay otra opción. Detecté que el enemigo estaba transmitiendo datos por ondas acústicas de muy baja frecuencia. Si logramos interceptar y descifrar esas transmisiones, podríamos obtener información valiosa sobre sus capacidades y posiciones». Miguel Torres frunció el ceño. «Para eso necesitaríamos permanecer en la zona al menos 48 horas más, incrementando masivamente nuestro riesgo de detección». La doctora Ramírez observaba en silencio, consciente de que cualquier decisión que tomaran podría determinar si todos regresaban a casa o se convertían en otra estadística de guerra submarina. Diego cerró los ojos brevemente, sintiendo el peso del mando. Luego los abrió con determinación renovada. «Nos quedamos. Cazaremos información mientras evitamos ser cazados». El tiburón se posicionó en una trinchera oceánica profunda, a 500 metros bajo la superficie.
La oscuridad era absoluta, presionando contra el casco como una entidad viviente. Vega había desplegado una boya de comunicaciones especial que flotaba a 100 metros de profundidad, diseñada para interceptar transmisiones acústicas sin revelar su posición. Durante las siguientes 12 horas, captaron fragmentos de comunicaciones enemigas. El descifrado era lento y frustrante, pero gradualmente emergió un panorama aterrador. El submarino que los había detectado no estaba solo. Era parte de un grupo de ataque compuesto por 3 submarinos avanzados, coordinando patrullas para proteger algo importante en la zona. «Capitán, he triangulado las señales», reportó Vega, su voz temblorosa por la emoción y el miedo. «Hay una instalación submarina enemiga a 30 kilómetros al noreste. Según las transmisiones, es una base de reparación y reabastecimiento para sus submarinos de ataque». Diego sintió cómo su pulso se aceleraba. Esta era información de valor incalculable para la inteligencia naval, pero obtener las coordenadas exactas y evidencia fotográfica requeriría acercarse peligrosamente. Mientras deliberaba, Vega gritó: «Contacto múltiple, 3 submarinos aproximándose desde diferentes direcciones. Es una maniobra de cerco». La trampa se había cerrado. Los enemigos habían estado esperando pacientemente, dejándoles interceptar comunicaciones mientras lentamente cerraban el círculo. Diego actuó instantáneamente. «Motores a máxima potencia, rumbo 270, lanzar señuelos acústicos». El tiburón aceleró bruscamente, abandonando el sigilo por velocidad pura. Los señuelos explotaron detrás de ellos, creando nubes de burbujas y ruido que confundirían temporalmente los sonares enemigos. Roberto Sánchez cargó los tubos de torpedos, preparándose para lo inevitable. «Contacto lanzando torpedos». La voz de Vega atravesó el caos. 2 torpedos en el agua, velocidad 45 nudos, tiempo de impacto 90 segundos. La adrenalina pura reemplazó el miedo. Diego gritó órdenes mientras el tiburón ejecutaba maniobras evasivas desesperadas. La muerte nadaba hacia ellos a velocidad imposible, y cada segundo contaba. Capítulo 6. Danza con la muerte. Girar a babor 30 grados. Descender a 600 metros. Diego aferraba la barandilla del periscopio mientras el tiburón se inclinaba violentamente. Los torpedos enemigos eran inteligentes, ajustando su curso para seguir su firma acústica. El casco gemía bajo la presión extrema mientras descendían más allá de los límites recomendados. Roberto Sánchez, con décadas de experiencia en combate submarino, calculaba mentalmente las trayectorias. «Capitán, necesitamos liberarnos de nuestra firma térmica. Recomiendo liberar aceite caliente y más señuelos en secuencia escalonada». «Hazlo». Diego observaba el cronómetro. 60 segundos. Los torpedos se acercaban como tiburones hambrientos. 50 segundos. El ingeniero Torres reportaba que los sistemas de enfriamiento estaban al límite. 40 segundos. Vega coordinaba la liberación de señuelos con precisión milimétrica. 3 contenedores explotaron en secuencia, cada uno creando una firma acústica similar al tiburón. Los torpedos titubearon, sus sistemas de guiado confundidos por los múltiples objetivos. «Cámbiole rumbo a 090, ascender a 300 metros». Diego apostaba todo a la velocidad y maniobrabilidad. El tiburón giró bruscamente, aprovechando una corriente oceánica fuerte que los impulsó lateralmente. 20 segundos. El primer torpedo perdió el rastro y explotó contra un señuelo. La onda expansiva sacudió el tiburón, haciendo bailar las luces del centro de control. Pero el segundo torpedo era más persistente. 10 segundos. Sus motores rugían en las profundidades, acercándose inexorablemente. «¡Liberar última serie de señuelos! ¡Emergencia de maniobra!», Diego ordenó. El tiburón ascendió verticalmente en un ángulo imposible, una maniobra que presionaba a la tripulación contra sus asientos. La doctora Ramírez sostenía con fuerza su estación mientras equipos médicos volaban por el compartimento. El torpedo pasó a menos de 20 metros bajo su quilla, confundido por el cambio radical de profundidad. Explotó 30 segundos después, la onda de choque alcanzándolos como un puñetazo submarino. Las luces parpadearon. Tubería reventó en la sala de máquinas, pero estaban vivos. «Daños reportados en compartimentos 3 y 5. Torres gritaba órdenes a sus equipos de reparación. Diego sabía que no había tiempo para celebrar.
Los 3 submarinos enemigos todavía los cazaban, y ahora el tiburón estaba herido. Capítulo 7. El precio del valor. Con sistemas dañados y el enemigo cercando, Diego tomó la decisión más arriesgada de su carrera. Vega, activa la transmisión de emergencia. Envía todas las coordenadas de la base enemiga y nuestra situación al comando. Era una sentencia de muerte potencial. La transmisión revelaría su posición exacta, pero al menos la inteligencia llegaría a casa. Mientras Vega transmitía, Roberto Sánchez preparó 2 torpedos restantes. Si iban a caer, llevarían a alguien con ellos. La doctora Ramírez atendía a 3 marineros heridos por la explosión, sus manos firmes a pesar del miedo que veía en sus ojos. Los submarinos enemigos convergieron rápidamente hacia la señal de transmisión, pero Diego había anticipado esto. Mientras transmitían desde una boya desechable, el tiburón se alejaba silenciosamente en dirección opuesta, usando el último señuelo como distracción. «Contacto enemigo concentrado en la boya», reportó Vega con alivio contenido. «Distancia aumentando. 1000 metros. 1500 metros». Durante 30 minutos angustiosos, navegaron en silencio absoluto, mientras los enemigos destruían la boya y buscaban frenéticamente. Pero el tiburón se había convertido en un fantasma otra vez, deslizándose entre corrientes oceánicas como sombra en la noche. Finalmente, después de 6 horas, los contactos enemigos se alejaron hacia su base. Diego permitió que la tensión abandonara sus hombros. «Curso a casa», ordenó con voz ronca de agotamiento. El viaje de regreso tomó 3 días. Torres y sus equipos trabajaron incansablemente reparando sistemas. La doctora Ramírez cuidó de los heridos con dedicación admirable. Vega, ahora bautizado en combate real, había madurado años en días. Cuando el tiburón emergió finalmente en aguas amigas, la tripulación exhausta subió al puente. El sol les pareció más brillante que nunca. Diego observó a sus hombres y mujeres, orgulloso de cada uno. Habían enfrentado las profundidades, bailado con la muerte y regresado no solo con vida, sino con inteligencia vital. El almirante en la base los recibió personalmente. «Capitán Morales, gracias a su información, neutralizamos la base enemiga la noche pasada. Salvaron innumerables vidas». Diego simplemente asintió, pensando en el océano oscuro que tanto amaba y temía. Las profundidades siempre esperarían, y él sabía que algún día regresaría a sus aguas traicioneras. Porque ese era el precio del valor, enfrentar constantemente lo que más temes.